menor. Al crecer menor la pulpa tenemos vallas que tienden a estar no tan apretadas unas con otras, más separadas, por tanto, mejor ventilación. No obstante, ¿qué punto negativo puede tener esto de tener vallas más chiquititas? ¿Qué podría estar afectando? Menor peso de la nación. Perfecto, y con ello, menos rendimiento. O sea, al final no vende estos los kilos. O sea, en vez de estar produciendo los 15.000 kilos por hectárea que empieza a producir, estoy produciendo 13.000, son 2 toneladas por hectárea. Es harto menos, no obstante, podemos dar una calidad algo mejor. Y no solo eso, sino también a una condición. ¿Vale? Entonces, hay un balance económico atrás de esto. Ya que no tenemos que perder. Empezó el carnaval. Sí, cerrar. Está bien, está permitido traer un la pone en todo caso. En fin, creo que no estoy quitando nada. Ya, hablamos también rápidamente de esto, de la evapotranspiración del cultivo, que en el fondo la calculamos con la evapotranspiración de referencia y el coeficiente de cultivo. Por favor, chiquillos, para examen, recuerden que esa variable no es estática, cambia a lo largo de la temporada en la medida en la que va avanzando la tecnología de la planta. Por favor, no lo pierdan de vista porque si no les va a dar cualquier examen. Si les sirve, para el examen, expliciten el caso C que estamos usando. ¿Vale? En cada momento. Recuerden que sí, el caso C, el presente motivo, depende del estadio fenológico. Ahora, si me preguntan, ¿es muy distinto el caso C que usamos en una para mesa de unificación? No. ¿Hay un leve ajuste? Sí. ¿Podríamos hacer un ajuste súper preciso? Por supuesto, pero necesitamos las mediciones específicas del campo. No lo vamos a hacer, necesitamos algún dato de bibliografía. Bien, preguntas, mutaciones. Porque aquí terminamos, si mal no recuerdo, la semana pasada. ¿Alguna duda respecto de cómo enfrentamos el riego? Hemos hablado de riego durante todo el semestre, lo formalizamos la semana pasada, pero no sé si es como que se me haya quedado quizás en el tintero. El LDO es la multiplicación entre el LDO. Sí, exacto. La evapotranspiración del cultivo es la evapotranspiración de referencia por coeficiente. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Esto que ven acá también lo vimos en otro momento, pero no podemos perderlo de vista. En la vida ocurren varias cosas al mismo tiempo y también desfasadas, por supuesto, pero todo tiene un orden. Y ese orden está comandado fundamentalmente por el ADN que tiene la vida, que hace que, por ejemplo, los brotes alcancen la mayor tasa de crecimiento en un momento más o menos dispar al de las raíces. Estos son tasas de crecimiento, es decir, razón de crecimiento de por lo tanto, dado que hay algunos órganos que están creciendo más rápido en algunos momentos, ¿tendrá esto que ver con la demanda nutricional del cultivo? En otras palabras, ¿estará relacionada la fenología de la planta cuando su desarrollo organográfico? ¿Estará relacionado esto con la demanda nutricional? La respuesta es sí. Ustedes lo saben porque no solamente pasan las pieles, sino que pasan todo. Incluso cuando uno es más pequeñito, la demanda nutricional proporcionalmente es mucho mayor que cuando uno está más grande. Y tiene que ver con la tasa respiratoria y un montón de cosas asociadas a ello que hablamos al principio. Dicho esto, entonces, evidentemente los requerimientos nutricionales, macronutricionales, más o menos los manejamos, porque responden más o menos también a lo que cualquier otra planta caduca, y los micronutricionales también, porque veremos que, tal como los cerezos, por ejemplo, el zinc y el boro son tremendamente importantes. ¿En qué momento? ¿Usted sabe si la prolongancia vino? No. Debería
Mansion. Ya, ¿en qué momento necesitamos boro y zinc? Relación. Muy bien, por supuesto que sí, importante. Y especialmente relevante en condiciones en las que el suelo dificulta la disponibilidad de nutrientes. No olvidemos que las plantas, independientemente de su sistema de conducción, saben que creerme aquí porque cosas para pagar no va a ser todo. Independientemente del sistema de conducción en el que estemos, la planta tiene una parte aérea, que es la que hace fotosíntesis, y la parte subterránea, que es son las raíces, que es lo que hace. ¿Qué es lo que hace esa parte subterránea? ¿Dónde el fósforo necesitará agua? ¿Cómo? ¿Fósforo? Cuaja, ¿para qué podría necesitarse oro? ¿Una pregunta? Para puro. Normalmente, tú necesitas el boro y algo así para que el tubo polímico crezca sin problemas. Más adelante, empezando como lo que viene justo después de la polinización-fermentación, es decir, la cuaja, el desarrollo del frito, el rigor no necesita aquello, quizás algo de zinc para la acción de algunas enzimas en particular, pero no, en realidad el momento más crítico de estos microelementos es precisamente la floración. Ahora, igual, yo les comenté que las vides son capaces de fertilizarse así, de fecundarse, perdón, así mismas. ¿Sí? De hecho, en algunas ocasiones, la calistra no ha terminado de caer y habiéndose liberado polen. Cuando cae la calistra, ese ovario ya recibió en su estigma un grano de polen. Sin que hubiese caído la calistra aún, ya eso puede pasar. Por tanto, a veces, cuando ya vemos la floración, quizás estamos quedando un poquito tarde si teníamos que hacer una aplicación de boca. Entonces, bueno, las raíces lo que hacen es recoger el agua, recoger minerales desde el suelo, moverlo hacia la parte superior, dependiendo del mineral que sea, es la vía a través de la cual se mueve. Recuerden que hay elementos que se mueven solo vía sistema. ¿Conocen alguno? Que se mueva de manera exclusiva vía sistema. ¿No se acuerdan? El caso, por ejemplo, de una forma muy importante se mueve probablemente vía sistema. Pero otras se mueven vía flueno, ¿cierto? Que requieren entonces un movimiento facilitado a través de transportadores iónicos que pueden gastar energía o no. Eso es variable. Bueno, me voy a meter ahí porque eso ya lo vieron en fertilidad, imagino. ¿Qué funciones cumple? Y la máquina. Es para no olvidarme de la pantalla que tengo aquí. Y para que cuando ustedes revisen sus apuntes, les haga sentido la luna. Sí, eso es como raro. Les quitaría la pantalla. ¿Y cuáles son las funciones que tienen las raíces en un vegetal superior? Aparte de absorber agua. Afirmar lo que no se cae de los vientos. Darle Anclar, firmeza. súper bien. ¿Qué más? Y algo importante durante el invierno. Sirven como almacén, ¿cierto? Es decir, la planta es capaz de traslocar un montón de cosas móviles dentro de la planta hacia la madera. Y ojo, esa madera no solamente en la parte de arriba, sino que también lo que está abajo. Recuerden también que las raíces tienen una zona de absorción tan activas que no es toda la raíz, sino que en general estamos hablando de los centímetros más distales de la raíz, donde se encuentran los pelillos radicales. Son estas células alargaditas que hacen toda la pega de introducir lo que se necesita o lo que se puede extraer, porque en realidad la planta no es un ente racional que diga, necesito nitrógeno, se agrega nitrógeno. La planta si puede tomarlo, así funciona. Y si puede tomarlo significa que tiene un mecanismo para extraer eso del suelo. La planta es capaz de hacer modificaciones en el ambiente justo alrededor de ese pelito radical, ya sea acidificando normalmente, con la idea de favorecer la absorción de algunos nutrientes. Y este es un punto importante, porque las raíces no están activas o no están activamente absorbiendo cosas desde el suelo. ¿O sí? Las raíces todo el tiempo están absorbiendo nutrientes.
solamente en la medida en la cual tenemos raíces blancas, tenemos raíces nuevas, estamos absorbiendo algo. Si tenemos raíces, pero no son raíces más antiguas, no son las cosas. ¿Vale? Por tanto, durante el receso, la planta está absorbiendo algo, absolutamente nada. Y ahora, para que la planta absorba cosas del suelo, se necesita no solo tener raíces activas, sino que algo más importante todavía, o tan importante como eso, ¿qué podrá ser? Movimiento asociado a la fotosíntesis. Si no tenemos hojas activas que estén haciendo fotosíntesis de manera activa, olvídense que la planta va a sacar todo el suelo. Acuérdense que la planta funciona como una especie de cañería. Si no se abre la llave arriba, no hay movimiento desde abajo. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que es el sistema suelo, recuerden que en el suelo hay poros. Esos poros no solamente pueden guardar agua, sino que, más importante incluso para la supervivencia de las raíces, aire. De allí la importancia de evitar condiciones de compactación. Y recién hablamos de la disponibilidad de nutrientes asociada a factores como, por ejemplo, el pH. El pH comanda de manera muy fuerte la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Altera la posibilidad que tiene la planta de adquirir ese nutriente que está en el suelo. pHs muy alcalinos habitualmente van a generar solamente por temas de disponibilidad carencias nutricionales importantes, carencias en micronutrientes. En general los macronutrientes acá son relativamente insensibles, entre comillas, a los pH en los que nos movemos. Es que la uva o la vida se cultiva normalmente entre pH 6 hasta 8. No es evidentemente el 7 como lógico. No obstante, tenemos esos extremos. Ya que si nos acercamos hacia algo más alcalino, acá no se nos va a ver, eso es hierro. El hierro es cada vez menos disponible. Si pudiesen ver aquí abajo, está el boro. Misma historia, el zinc también se comporta similar. Por tanto, evidentemente en esas condiciones en las que la planta le es difícil extraer algo, sea por temas de pH, sea por el exceso de carbonato que también pudiesen estar influyendo en la disponibilidad de algunos nutrientes, especialmente los nutrientes, tenemos una alternativa. En vez de tirar el producto al suelo, literalmente, lo podemos asperjar. Esta estrategia de fertilización, ustedes la conocen, y es la fertilización foliar, ¿cierto? Estas aplicaciones foliares, ¿cómo funcionan? ¿Recuerdan de eso? ¿O podría ser igual? Hola, chiquilla. Vamos a ver lo que las aplicaciones foliares. A ver si no lo recuerdo. ¿Cómo funcionan las aplicaciones foliares? Ya las espero. ¿Y qué pasa? Apliqué, no sé, urea. Apliqué urea foliar. ¿Puedo aplicar urea foliar o no? Sí. Sí se puede. En condiciones de temperaturas no demasiado elevadas, sí, porque en teoría no podemos perderlas en la atmósfera. Y en concentraciones relativamente bajas, porque de lo contrario genera fitotoxicidad y quema el follaje. Sí, sí, igual se puede. Ok, luego la apliqué, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Y cómo? ¿Y a qué? Hay varias formas, no hay una sola, pero normalmente entendemos que el mecanismo a través del cual permean muchos de los nutrientes que nosotros aplicamos tiene que ver no solo con una difusión facilitada por gradiente, sino también vía estomas. Los estomas también son una fuente de ingreso para estas aplicaciones que hacemos, limitada por supuesto. No todo es absorbible desde las hojas, ¿o sí?
No, exactamente. El calcio, si yo lo aplico, ya ok, ¿va a entrar en la hoja? Sí, probablemente va a entrar, pero ¿se va a mover desde la hoja hacia el fruto? No, es sumamente inmóvil, exactamente. Entonces entra donde llegó. Y a mí me interesaría aplicar calcio para qué? A la hoja para que sea más firme. No, Al fruto. Normalmente y en condiciones en las que es deficitario. Entonces la aplicación debiese ser enfocada en el fruto, ¿cierto? Ya, salvo que sea un nutriente móvil en la planta, si el objetivo es el fruto, debemos apuntar hacia allá. Bien, en algunas ocasiones tenemos que utilizar algunos productos surfactantes para favorecer el ingreso, o sea, no son los surfactantes. Esos productos que son como aceitosos que hacen que se queden pegados a la rama. En rigor es como lo contrario. El surfactante lo que hace es abrir la gota. La gota guarda una forma por la tensión superficial, ¿cierto? Que está comandada por las fuerzas de Van der Waals. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Una fuerza suave o débil dentro de lo que hablamos, dentro de las uniones de las moléculas de agua. Y eso significa que cuando cae, queda así. Esa superficie de contacto es la que tiene la hojita. Pero si yo logro que baje la tensión superficial, es decir, que las moléculas no estén tan fuertemente juntándose, se abren y aumenta la superficie de contacto entre la hoja y la hojita. Por tanto, la probabilidad o la posibilidad de que eso que tiene disuelto el agua ingrese en la planta es mayor, o la tasa de ingreso es mayor, porque esa gotita tiene un problema, es agua, y el agua se va. Y si me queda pegado el nutriente arriba, no va a entrar. Entra solamente cuando está disuelto. Pregunta hasta acá. Yo una vez leí que ese método de fertilización se puede ocupar cuando falta nitrógeno y de emergencia lo podríamos aplicar, ¿es verdad eso, no? Como que si se va a morir la planta le aplico foliarmente nitrógeno y lo absorbe rápido. No, sí, por supuesto. Ya, qué bueno que me punto. Algunos nutrientes entran súper rápido en el estadio. Todos aquellos que son móviles en la planta generalmente ingresan rápido porque el nitrógeno es sumamente móvil. Ustedes bien saben que el nitrógeno la planta lo usa para construir material nuevo. El ADN se forma de nitrógeno, las proteínas estructurales se forman de nitrógeno, las enzimas, que son las proteínas funcionales en las células, también se forman con nitrógeno. Por tanto, si la planta carece de nitrógeno, pues funciona todo muy mal. Y la planta dice, ya tengo poquito nitrógeno, ¿qué hago? Agarro de donde puedo, dentro de su propia estructura, y movilizo el nitrógeno. Es muy móvil, por eso, porque es el motor del desarrollo de la planta. Entonces, claro, en condiciones de muy bajo vigor, una condición más o menos extrema de condición baja, aplicar nitrógeno foliar funciona, pero lo que yo les decía, no bien las concentraciones son bajas. Normalmente necesitamos urea. La urea se usa para quemar hoja, para generar fitotoxicidad de botar hoja en clima subtropical. Entonces, claro, si utilizamos en una condición de alta concentración, va a causar un efecto totalmente negativo y no deseable. Pero sí, funciona, claro, ya una inyección. El problema es que, claro, muchas veces esto pasa porque hemos detectado mal la carencia o futura carencia y nos vemos ante la emergencia frente a la sintomatología. Así que, ojo, si ustedes están viendo sintomatología, llegaron re tarde, súper tarde, el daño ya está hecho. Ya el daño que podría ser acumulativo hacia la siguiente temporada. Sí, esto es interesante de observar. Esta es la distribución de algunos macronutrientes y no alcanzan a ver ahí el magnesio que debería estar aquí abajo. Por algún motivo sale así eso. Esto es respecto de la distribución porcentual en los distintos órganos. Y fíjense por favor en la fruta. ¿Qué me pueden decir de la baya? ¿Qué es lo que concentra? Nitrógeno, Fíjense en el potasio. calcio. Para allá suma 100. La cantidad brutal de potasio que tiene. Y la uva es lo que yo cosecho de la planta. ¿Cierto? Por tanto, es algo que es imposible que vuelva al sistema. Yo saqué la uva, la llegué. Por tanto, normalmente la mayor extracción en términos nutricionales en la baya es
está relacionada con el potasio. El potasio comanda la acumulación de azúcar, la acumulación de color, procesos de incremento volumétrico por ingreso de agua. El agua entra no porque le gusta entrar a la malla, sino porque en realidad hay un gradiente de concentración movilizado fuertemente por el potasio. O sea que, bueno, volviendo al trabajo, en la fertilización, el plan de manejo se tendrá que hacer en base a lo que extrae la temporada anterior. Buena pregunta. No sé si me puso un tolerante antes. No, pero es para allá. Ya. Cuando tú produces 1000 kilos de uva por hectárea, la planta gastó, vamos a hacer con un número súper falso porque todavía no me da el cerebro para inventar un número más real. Tienen para 1000 kilogramos por hectárea de uva, la planta usó de nitrógeno 7 kilos por hectárea. De fósforo usó 6 kilos. De potasio usó 10 kilos por hectárea. Eso para producir 1000 kilos de uva. ¿Sí? No obstante, parte de este gasto no se va con la fruta. Queda en la planta. La planta tuvo que crear brotes, tuvo que crear hojas, infraestructura productiva, tuvo que crear raíces también, y la planta es capaz de recuperar parte de esa inversión. ¿Sí? Entonces, de estos 7 que usó, yo le tengo que reponer, no sé, pues supongamos que son 4. Eso va. De fósforo fue capaz de recuperar, no sé, 3. Eso es lo que y el potasio logró recuperar mucho menos, no sé, logró recuperar 3, así que faltan 7. ¿Y eso quién nos da un análisis de Lo que yo necesito que hagan, porque para hacer algo más acabado necesitan más información. Necesitan la condición del suelo, específica del suelo, necesitan el análisis fluvial para conocer el estatus nutricional de la planta real. Y eso no se lo puedo entregar, porque en realidad ya de verdad que es complejizar demasiado el caso. Así que solo necesito que para fines de cálculo, de estimación de nutrición de reposición especialmente, lo hagan con base en la producción. ¿Cuánto necesita la planta para producir 1 kilo de fruta en nitrógeno? ¿Y cuánto hay que reponer respecto a eso? ¿Ya? Solo eso. Por eso ustedes tienen una cantidad de cajas por hectárea que producir. O sea, se incluyen cajas por hectárea, no número solo. Entonces, son tantos kilos de fruta. ¿Sí? Para producir esos kilos de fruta, ¿cuánto nitrógeno necesito la planta? ¿Cuánto le tengo que reponer? Tanto porcentaje de ese total. ¿Ya? El plan de fertilización no solamente debe incluir cuándo, sino también el cómo lo van a aplicar. Eso igual es importante considerar cuando uno habla de un plan de fertilización. Y ahí viene la otra pregunta: ¿en qué momento nosotros hacemos esta reposición? Yo creo que es relevante, porque si no lo hacemos, el nitrógeno que sabemos que es súper importante, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si no le doy nitrógeno a la planta? No le repongo lo que gasta. ¿Qué va a pasar? ¿Sí o sí? Más importante incluso, está relacionado, sin lugar a dudas, pero va a tener un crecimiento menor, porque va a ser capaz de generar menos células, va a poder crecer menos dentro de los longitud y tamaño. ¿Y eso qué significa? Si la planta en vez de crecer a 30 nudos, es capaz solamente de construir 20, longitas más chicas también. Por supuesto que sí, pues, exactamente. Es decir, puede que tenga la misma cantidad de racimos porque puede tener la misma cantidad de brotes, pero la capacidad fotosintética de esa planta se reduce. Como muy bien dice su compañera, la capacidad productiva también. Cuando
Entonces, pensamos en el nitrógeno, tiene un montón de funciones, las conocen, aquí están listadas algunas de ellas. Debo recordarles la importancia de considerar que la planta, si encuentra nitrógeno en el suelo y está disponible para su extracción, lo va a extraer. No dice, ya, tomé suficiente, con esto todo. No existe eso, no existe una sensación de saciedad de la planta. Por tanto, si es capaz de tomarlo, lo va a hacer. Y si lo toma en exceso, ¿Qué pasa mal de eso? bueno, no tan literal, vamos a tener un montón de problemas asociados al sobrevigor. Y el sobrevigor, recuerden que va a afectar, y ahí tenemos que volver para acá, un exceso de vigor significa que esta curva no desciende tan rápido, sino que en realidad la tasa se mantiene así, empieza a disminuir, más lento, y en vez de parar aquí en el empleo, el crecimiento de los brotes, siguen creciendo los brotes. ¿Y qué pasa? Los fotosimilados, a costa de los cuales está creciendo ese brote, compiten con las raíces, con las flores, en el momento en que están las flores, creo. Recuerden que la floración está ahí. Compite con la maduración y desarrollo del fruto. Por tanto, ¿qué va a pasar con la madurez? La madurez alcanza a ¿Se retrasa? se alcanza a ganar en pareja. Un montón de problemas. Y tenemos mucho follaje, mucha plata perdida en ir a deshojar, ir a desbrotar, ir a volver a desbrotar, sacar las hojas, todo eso. Sumado a todos los problemas de condición que van a aparecer, plagas y enfermedades. Entonces es súper importante cuando pensamos en la reposición nutricional considerar, como les decía, el gasto que hizo la planta. La idea es lineal. La idea es que cuando yo aplico el nitrógeno de reposición, eso le sirva a la planta para repetir el ciclo de una manera más o menos similar a lo que pasó recién. Sin excesos, sin déficit. ¿Sí? Muchas veces, me faltó un poquito o me tinca que le va a faltar, ponle más. No, eso es un montón de cálculo asociado al producto que estamos usando. Metemos en el cálculo el aporte que hace el agua, ¿se acuerdan de eso? En la fertilización ustedes lo tienen que haber visto. Que no solamente uno aplica, voy a ir a la urea porque siempre es lo más fácil y rápido. Tiene un tanto porcentaje de nitrógeno, sino que también cuando regamos, el agua viene con nitrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, dentro de lo que está entrando al sistema, también debe ser considerado ese porcentaje. ¿Ya? Y no sumarle más. Adicionalmente, la eficiencia de la aplicación también es algo que metemos en la juguera, nuevamente. No es un 100% la efectividad de la aplicación. Pero no hay un rango así como que yo me puedo pasar del 100%, me puedo pasar a 1%. Tenéis un 10% de juego para arriba y para abajo, porque al final igual compensa, no es tan estricto. Pero por eso tenéis que sí o sí hacer análisis foliares idealmente. ¿Pero son constantes? O sea, en cada periodo que necesitas. Idealmente cada temporada debiese tener, o cada 2 temporadas debiese tener un análisis foliar. Pero en el caso de que la planta lo utilicen, no hay que segmentarlos en el periodo. Ya, ¿te refieres a cómo separarla? Claro, del 100. Vamos a llegar a eso. Ya. Profe, pero no me quedó claro. Por ejemplo, si para un huerto se cosecharon 100 kilos de uva, ¿existe como un cálculo que yo no me acuerdo realmente para saber cuánto ocupo de nitrógeno o cuánto ocupo de potasio? ¿Hay un cálculo o lo encuentro en la literatura? Así como... En literatura encuentras el dato o los rangos, porque también se habla de rangos de utilización. Pero específicamente que pones como rango, porque la pregunta de fertilización de la... No, tenés que jugar dentro de ese rango, ponle un valor. Ponte al medio. Si te dicen que son entre 35 y 40 o 35 y 50, ponte al medio. Ya está. No se compliquen con eso. ¿No? Elijan un rango porque, insisto, les falta harta información. Yo no se las puedo entregar. Entonces tienen que suponer. Y a eso, claro, a eso suman el examen. Sería examen de fertilización. Básicamente, no es la idea. La idea es que sean capaces de aplicar los conceptos que ya conocen a la realidad productiva, y ahí es donde tengo que tomar lo que dice su compañero. Dentro, perdón. Dentro de la temporada, ¿en qué momento
o momentos aplico, porque no voy a tirárselo todo. Al ¿Cierto? inicio, Está complejo, ¿no? Porque podría yo simplificarme todo y al inicio, en algún punto, le meto todo el nitrógeno que necesita. Bueno, total, lo tomará, ¿no? pero ahí corremos riesgos de la sobrefertilización. Tenemos problemas porque, dependiendo del tipo de producto que vamos a aplicar al suelo, va a cambiar la condición química de ese sector con respecto al plano, ¿se entiende bien? La planta no va a hacer cambio y tomarlo todo, y quienes sí van a poder tomarlo, maleza, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué lo tenemos que parcializar entonces? Buena pregunta. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos parcializar? ¿Cuál es el criterio a través del cual parcializamos y establecemos los momentos de fertilización? Hay los estallidos más grandes de la planta. Por ejemplo, podría ser cuando explota la yema verde. Ya, habíamos hablado de algo importante. Dijimos que para que la planta pueda tomar cualquier nutriente, si se lo aplicamos al suelo, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que haber como condición? Que esté despierto. Raíces activas y hojas activas. Por tanto, si nos movemos dentro de la fenología de la planta, ahí les pido ayuda. Hoja expandida. Hoja extendida, ¿sí, compañero? Eso significa como por acá. O apertura es que no hay fotosíntesis todavía. Pero no se puede hacer como reducir la rotación solamente. Apertura de yema, no. La rotación, y entendemos la rotación desde yema algodonosa hasta primera hoja extendida, se la rotamos a eso. Todo eso ocurre a expensas de no la fotosíntesis, la reserva de la temporada anterior. Acuérdense que durante toda esa primera etapa las raíces están recién activándose suavemente, están creciendo, están desarrollándose, pero el flujo es mínimo. Inflorescencia visible. No hay nada abierto, no es todo. Inflorescencia visible, su compañero, más o menos calza con algunas hojas expandidas, sí, en un buen momento. Y ahí es cuando debiésemos aplicar quizás la primera parcialidad. ¿Aplicar qué, profe? La primera parcialización de la nutrición. Estoy hablando súper en términos generales. Pero si vamos al nitrógeno, tenemos que tener una precaución. Acuérdense que se absorbe rápido. Y la planta responde fuertemente a eso. Yo le aplico el nitrógeno y no es instantáneo. No es como que aplique la búsqueda o lo que sea y funciona así. Se demora. Se demora un poco, no mucho. Entonces, claro, si aplico, no sé, como la mitad. La mitad, como en este momento la planta ha sido capaz de tomarlo. Vale, pero me queda otro punto que aplicarle. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento se lo aplica? Cuajado. Fruto cuajado, eso, compañero, es decir, por acá, aquí, por aquí. O el tamaño de alberja. No creo que lo recuerden, pero en la producción de uva para vinificación, la cosa es más compleja, porque el vino, especialmente las variedades blancas, se lleva muy mal con las proteínas. ¿Recuerdan la clarificación? ¿Se acuerdan de eso? De la bentonita, que aplicábamos bentonita para botar las proteínas. Es un problema. Es un problema aplicar nitrógeno cuando tienes bayas ya en la planta. Porque ese nitrógeno se va a traslocar también a la baya. Y no solamente va a generar las proteínas, sino que también más piracinas. Entonces lo aplicaríamos después de cosecha, ¿no? Post cosecha. Ya, aplicaste una parte cuando ya tenías hojas activas, ¿cierto? Generalmente con brotes ya no 40 centímetros de prefloración seguro, harto antes de prefloración cuando estás con motores florales todavía juntitos, es un buen momento. Y la otra parte, su compañero dice que la aplicamos con Floración. Post cosecha. ¿Sí? Post cosecha. Sí. Pero pasa, que se complica, Que no. que a veces, y ahora vamos a las variedades químicas,
muchas veces las variedades distintas las cosechamos re tarde. Cuando digo re tarde, cuando la hoja ya está amarilla, ya no está activa. Entonces, eso que estoy aplicando lo va a poder tomar la planta, ¿no? No. Va a quedar ahí, y va a quedar ahí y se va a perder. Entonces, si no ven valla en floración, debería ser. Entonces, ojo, la fertilización de post cosecha, que es como la que entendemos de reposición, más dura, ¿cierto? Tiene ese problema, que no puede ser tan tardía, pero si la hago muy temprano, el nitrógeno que está aplicando puede entrar en la valla, especialmente el nitrógeno que es el problema. Pero podría ser entonces como en marzo, ¿no? Pongamos el estadio ferológico. Ah, ¿En qué momento? Ya estoy hablando del nitrógeno porque es el complicado. El resto es más para valla. De verdad que podemos jugar un poco más. Hablo del nitrógeno porque es más complicado. El nitrógeno lo aplicamos normalmente con brotes ya activos. Primera dosis. Claro, una de las parcialidades de la ¿Cuál aplicamos. sería esa etapa? Fluorescencia visible muy pronto, yo diría como quinta hoja expandida, que te calza como con un brote de unos 40 centímetros. Luego la otra parcialidad la haría después del envero. ¿Y por qué después del envero? Porque ya no hay nitrógeno entrando a la valla. Así de sencillo. Listo. Entonces mi idea de fertilización de post cosecha debe ser siempre, no necesariamente cuando ya se queda fruta. Ah, Porque ya no cuando la crece fruta ya más, no po. color, Ahí en verano no crece más la. cuando alcanza, inicia la pinta, tiene 100% de pinta, ese podría ser tu momento de inicio para esa fertilización. Y la puedes subparcializar un montón de veces, la que quieras. Si quieres en los 3 riegos siguientes que hagas, si es que haces, la puedes aplicar. No obstante, y a veces el agua viene un cacho, porque además es déficit hídrico. Entonces, si le metes nutrientes y luego le quitas el agua a la planta va a sacar y a tomar eso, obviamente. Entonces, claro que tienes que parcializar. Claro que tienes que hacer. Entonces, el riego súper importante. Preguntas, hasta acá. No, pero usted, ¿qué fecha hacía la última? Post envero, después del envero. Con la uva de mesa la cosa es más fácil, es más sencillo en el sentido que nos parecemos más a lo que es un frutal en general. ¿Cuándo fertilizamos los cerezos? Porque hay cerezos sí que andamos, por seguro. O sea, cada rato. Cuando está el fruto grande. La Ah, pero fertilización ahora igual es una fertilización. calza po. perfecto en la post cosecha porque tenemos un montón de hojas activas durante mucho rato. Perfecto. Y sí, en el caso de la uva de mesa nosotros cosechamos y tenemos como un mes tranquilo, un mes antes de que caigan las hojas. Fácil. Hojas que todavía son activas, quizás más que un día, porque generalmente, dependiendo de las variedades, estamos cosechando febrero, marzo. Ahí no podemos. ¿Hay tiempo después de eso? Sí, tenemos harto tiempo. Recuerden, después del envero empezamos a hacer aplicaciones progresivas. El nitrógeno, idealmente, cuando los brotes dejen de crecer, para no favorecer el crecimiento en longitud, y esto tiene algo sentido, la tasa de crecimiento cae a cero prácticamente después del envero. Los ápices se inactivan, no las hojas, los ápices. Y tenemos una ventanita en que las raíces vuelven a activarse, vuelven a ser felices, habiendo hojas activas. Esa ventana es la que utilizamos para la fertilización de los compostes. Una vez que los brotes dejaron de crecer, podemos hacer la aplicación que tenemos conveniente porque los brotes dejan de crecer. Esa es la realidad. La única parte difícil, insisto, es la planificación de la fertilidad o la fertilización de los cosechas en variedades quintas. Si hay carencia de nitrógeno en una planta, vamos a ver clorosis en las hojas más maduras. Las hojas más basales generalmente le cederán el nitrógeno a los ápices para poder aumentar en el fondo la tasa de desarrollo de esas células. Veremos menor crecimiento, intervalos más cortos, una planta más débil progresivamente.
Respecto del fósforo, ¿qué sabemos? No se extrae del frío. ¿Cómo? Que si hace frío no lo extrae la planta. Dependiendo de las temperaturas, pero fundamentalmente hay un tema asociado como al suelo. Respecto al fósforo, el que le cuesta más o menos, no solo respecto de esa temperatura, sino también de algunas condiciones a presencia de cationes que pudiesen generar antagonismo. Pero el fósforo no tiene movilidad. ¿Dónde no tiene movilidad? Es súper inmóvil, ¿cierto? Perfecto, por eso hacemos una aplicación de fósforo muchas veces cuando ponemos la planta, ¿cierto? ¿Qué más? Sí, y esa aplicación basta. En el mediano plazo sí, pero de todos modos tenemos que estar aplicando cada cierto tiempo. Pues, ¿cómo lo hacemos, profe, si el fósforo se supone que donde tocó el suelo ahí quedó? ¿Cómo se te ocurre entonces que pudiésemos hacer? ¿Foliar? ¿Se puede aplicar foliar? Por supuesto que se puede aplicar foliar. Claro que sí. Porque Pero el rendimiento del fósforo es bastante bajo en general. Fíjense que normalmente lo que ocurre es que hay una proporción más o menos parejita, en el caso del fósforo, en la valla y en las hojas. ¿En la planta es móvil el fósforo? sí. Si es ¿Es foliar. capaz de rescatar algo de fósforo ahí? Eventualmente sí, dependiendo de la forma en la que esté fijada. Súper importante para la transacción económica en cuanto a energía. Dentro de la planta, recuerden que el adenosín trifosfato está hecho de eso, de fósforo. Por tanto, es una molécula tremendamente importante en lo que respecta a la actividad metabólica de la planta. ¿Cómo vamos a ver aquí? Y ojo, por favor, esto con muchas técnicas. Cuando hablamos de sintomatología de carencias, casi siempre son patrañas. No podemos fiarnos de él, ¿ya? Porque puede que yo vea eso y eso sea otra cosa. Sea una hoja sombreada que se está simplemente, la planta lo que está haciendo es movilizando lo que tiene para poder botarla de la. Entonces cuando yo les digo eso es deficiencia de fósforo, sí, créanme. Pero no me crean tanto porque esto mismo ustedes lo van a ver a inicios de invierno. Porque la clorofila empieza a degradarse y quedan las antocianas expuestas, siempre. Entonces, créanme, pero de esto nunca hay que fiarse, nunca. Si ustedes ven esta sintomatología, incluso. Igual nunca me la. O sea, que está recién en crecimiento, una valla pequeña, el tamaño de oveja, una hoja así, no es normal. Ya, Desde ahí yo podría pero- creer que, por ejemplo, tenga esa deficiencia, pero si ya pasamos. pero ya- podría ser, ojo, tú mismo lo dijiste, es un condicional. Puede que esto pase una virosis. Ah, da lo mismo. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Por qué no se puede memorizar? Yo no creo que trabaje en eso. Porque es importante que más o menos tengan una idea. Pero insisto, no pueden pensar que esa es la forma de detectar deficiencias. Siempre con análisis. No. Siempre con análisis. Sí. No le crean al ojo porque de verdad Qué que barato. pueden pasar cosas. ¿Ya? Y hay pirosis, por ejemplo, que generan esta misma sintomatología, más un encarrojamiento. Ahí podría asociar un encarrojamiento a otra deficiencia. Sí. Ay, se complica. Horacio. ¿Han visto esto? Sí. De hecho, esto ahí. Sí, hay una. Complejo. Ya, pero el potasio, ¿qué? El potasio es complejo de abordar por nivel de demanda. Se demanda harto potasio, como decía, por parte del fruto, una extracción importante, casi todo el potasio se va para allá, porque es un regulador del metabolismo de la maduración, si lo podemos entender así como en grande. Permite que ingrese agua a la planta, permite que ingrese agua a la valla, permite que se acumule antocianos, que se acumule azúcar. Sin esto, sin una cantidad suficiente de potasio, olvídense, la producción es tremendamente compleja, porque la fruta madura también de manera dispareja. Entonces ya no tienen un causal de maduración dispareja. Claro, si ven esto, nuevamente uno podría decir, ya sí, es deficiencia, pero también podría ser una virosis.
o podría ser un problema que está generando Salinidad. quemadito eso. Y vimos que en la enfermedad de la madera también podíamos ver que se quemaban las hojas. Claro, quizás se quemaban un poquito más adentro, de manera más salpicada. No le crean esto, son patrañas. ¿Pero qué sirve? Hasta cierto punto. El calcio, como esto sí es importante, y también de acá la sintomatología suele ser relativamente útil. Cuando falta calcio, ¿qué es lo que deberíamos esperar tener en un brote? Que sea débil. ¿A qué le llamamos un brote débil? Que se quiebre. Que se quiebre fácil, perfecto, que tiene un crecimiento pobre, que presenta cierto nivel de deformidad. ¿Ya? Normalmente, insisto, son puras pistas. Son solo pistas, nada concluyente. Nunca pueden concluir nada a partir de la observación de las hojas. ¿Y en la fruta qué debiésemos esperar? Fruta más susceptible a las partiduras, fruta que se ablanda más rápido o no permanece turgente durante su etapa de cosecha, efectivamente. Eso es lo que observaremos cuando hablamos de sintomatología. Esta sintomatología puede causar todas estas cosas también. Pero podríamos pensar qué es eso. Si al final, el digo son patrañas, pero también es un poco jocoso. Tienen que considerar que las carencias nutricionales, que en realidad cuando ya las observamos, están en concordancia con otras cosas también. El que tenga menos calcio en una célula va a ser menos resistente, por ejemplo, al ataque de algún patógeno. Por tanto, eventualmente hay cosas que vienen de la manito con las carencias nutricionales. Magnesio, ¿cómo reconocen la carencia de magnesio? A ver si se acuerdan. Perfecto, van a ver más o menos esto. Sí, un poquito más característico, pero a veces también veremos que esto se pinta como rojizo. Ya, eso se parece a otra cosa, ¿no? Un virus. Es como eso, ¿no? Entonces, nuevamente, sabemos que una carencia nutricional. ¿Cuál en específico? ¿Puede ser una? ¿Puede ser la otra? ¿Puede ser la otra? ¿Y ahí es donde va el análisis foliar? Por supuesto. Y si estoy escribiendo esto porque llegaste re tarde con la idea de verificar el estado nutricional de la planta. Bien, azufre. El azufre muchas veces no es deficiente, pero el azufre es importante para la conformación de algunos aminoácidos que resultan fundamentales para el metabolismo de la planta. No solamente para sobrevivir, sino también el metabolismo asociado a la composición de esa fruta para la eliminación, por ejemplo. ¿Ya? Muchas veces no es un problema, es muy raro que haya carencia de azúcar. Lo que sí puede pasar es que haya carencia de hierro, ya dependiendo del tipo de zona en que nos encontremos. ¿Cómo se vería una carencia de hierro según la literatura? ¿El hierro es móvil o inmóvil en la planta? Súper inmóvil, porque es un mundo que la planta se acaba de movilizando. De hecho, las aplicaciones que hacemos nosotros son con base en quelatos que la planta puede tomar, porque el hierro como hierro y queda. Y la movilidad. Normalmente vemos entonces que la planta presenta esta vez una clorosis que no afecta principalmente a las hojas maduras, sino que más bien a las hojas nuevas. Como es incapaz de moverlo, las hojas nuevas son incapaces también de producir una gran cantidad de clorofila. Recuerden que el hierro forma parte de la síntesis de la clorofila. Por tanto, tengan en consideración que podría observarse de esa manera. ¿Ya? Una deficiencia grave en general. ¿Ya? Si le falta hierro, se afectan muchos procesos enzimáticos que están mediados por el hierro. El hierro actúa como cofactor, igual que el cobre.
es como una llave que activa enzimas. ¿Vale? Que si no está ese elemento, si no está el cobre, no está el hierro, por ejemplo, veremos que esas enzimas actúan a una tasa muy baja. Es como que si el nitrógeno no estuviera funcionando. En realidad, O que no tiene mucho que ver con el nitrógeno per se, sino más bien con la síntesis de clorofila. eso, como que no había fotosíntesis. Claro, porque claro, efectivamente, si tú observas esta hojita, solamente visualmente te dice, oye, falta clorofila. Y si no hay clorofila, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, bien, la planta crece un poquito, se alimenta un poco. El manganeso también está relacionado con la fotosíntesis. Veremos que se observan clorosis internervales, pero de nuevo, muchas de eso podría ser otra cosa. No le quedan tanto al tema de la sintomatología visual. Habíamos hablado del cobre recién, también por eso importantísimo la producción de clorofila. Si me falta zinc y boro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay zinc? ¿Que no hay boro? No hay polinización. Hay polinización, pero hay una muy pobre baja. Porque en realidad el tubo polínico se ve favorecido, básicamente por la presencia no solamente de zinc y boro, sino también de fósforo. Ese proceso es el que se ve desfavorecido y tenemos entonces un fenómeno que se llama. Cuando no tienen vallas se llama corrimiento, y cuando tienen villa es millerandal. Y sí, podrían estar los dos por otro problema relacionado con el zinc, y este sí es más particular, esta sintomatología es un poquito más creíble cuando tenemos este tipo de hojas deformes, ¿no? Como que no alcanza a completar su revocación y formación de los glóbulos. Pero nuevamente hay algunas biosis que generan esto, una especie como de grillo de deformidades. ¿Les suena parecido? Algo que aborto floral, ya hay mucha flor muerta, y ustedes se preguntan, bueno, ¿el que entonces falta zinc y boro? Faltan raíces, esa es la verdad. Las cosas como son. Muchas veces también, ojo, ese es otro punto importante, el mineral o el elemento puede estar disponible en el suelo, pero hay un factor, puede ser biótico o abiótico, que está impidiendo que la planta lo tome. Conductividad eléctrica podría ser uno, pH otro. El agua que trae consigo la muerte de raíces, claro, si tienes menos biomasa, la planta está demandando 100, pero puede sacar 20. ¿Qué pasa? Claramente, este tipo de sintomatología, y no le apliquen más 5, porque en realidad quizás la planta no hace ni siquiera que más. En fin, es compleja esa parte. Niveles en un análisis foliar aceptable, para que tengan de referencia, va a depender si es presiono o el lámina lo que se analiza, pero funciona más o menos. Igual son menos bien. Pero es importante que esto tenga una interpretación de acuerdo con la metodología de la medición. No es lo principio, no es lo mismo medir en presión que en lámina. ¿No es lo mismo medir qué? En presión que en lámina. Como tú mandas a analizar, mandas la hoja literal. Con todo, la lámina y la presión. Y hay tres formas en las que uno podría abordar esto, dependiendo de la metodología química que se utilice. O mueles todo, o usas la lámina solamente, o usas en presión solamente. ¿Qué metodología usar? ¿Cuál es mejor? Actualmente yo creo que analizar presión es más interesante, porque es un poquito más imparcial. La bomba Cholante conocida. Bomba de Cholante era otra cosa. Esa no hacía. ¿Se acuerdan de la bomba de Cholante? La bomba de Cholante es el que usábamos. Claro, eso es para medir potencial cinemático, potencial hídrico de la planta. La hojita la metíamos en una bolsita y después tomamos esa bolsita, cortamos la presión. Metíamos la hoja en una cámara de presión,
empleamos para aumentar la presión y cuando empezaba a devolverse el agua, conocíamos el potencial hídrico de esa hoja que equivale al de la planta, en ese caso. Productos que se usan, un montón, yo somos una lista mínima de ejemplos, los básicos clásicos, hay mucho más por supuesto que sí, especialmente si vamos a utilizar técnicas de fertilización o fertilización directa que también puede usarse. Y acá es importante tener en cuenta, por ejemplo, si utilizar nitratos de calcio, claro, tiene calcio, también tiene nitrógeno. Entonces, si yo tengo que suplementar calcio y nitrógeno, y voy a aplicar nitrato de calcio y urea, incrementando, tendré que descontarle a la urea el porcentaje o la cantidad de nitrógeno en unidades que voy a estar aplicando con esa dosis de nitrato. ¿Se entiende ese cálculo, cierto? Ese cálculo es importante, porque de lo contrario vamos a estar cayendo en un error. Y si yo miro todo por separado, voy a estar supliendo por la urea el 100% del requerimiento y después sumándole un porcentaje X a ese requerimiento, solo lo que necesitaba, a partir de la aplicación del nitrato. Ineficiencia importante. Claro, sí, sí, como para eso. El resumen de lo que hemos conversado es esta diapositiva, por si acaso. Preguntas, antes de hablar de propagación, que es muy cortito en realidad. Creo que si el boro rompe el sistema, creo que con el exceso de boro rompería el sistema, porque se lo quita. Se podría ocupar como para hacer que la planta no crezca tanto, o mejor ocupar la técnica. Ya, tú dices utilizar como para el podría hacerse, pero ya lo lograste con ese sistema. ¿Qué pasa con la planta? Si lo rompiste, la dominancia vital. ¿Qué chuché? Se enfoca. A partir de que la yema pronta. Recuérdate que las vides, la yema pronta casi siempre genera menos una puntita. Si tú quieres controlar vigor, entiendo que por ahí te pregunto, ¿no? Si tú quisieras controlar vigor en una planta, lo más probable, sea el contexto que sea, es importante igual en el momento, el déficit controlado del riego es quizás tu mejor estrategia. Y la más barata. Y la más barata. La más delicada de usar, por supuesto, pero es la que mejor funciona. Yo quiero restringir el desarrollo vegetativo de una planta en el contexto luego de mesa. Claro que sí, pero mientras no haya fruta todavía, restringir hídricamente ayuda. No darle el 100% de agua, porque la planta crece. Y llegado el momento va a perjudicar la floración y el drenado de agua y la maduración se empieza a volver muy heterogénea. Y eso es un problema claro, porque si tengo como 15% de la fruta madura del día, tengo 40% de la fruta madura en una semana más, y tengo el 45% en otra semana, no puedo cosechar 3 veces, a lo más con suerte, si es que las condiciones económicas están real, sería simple y usual. Hacemos un floreo y después pasamos de nuevo. Pero mientras más concentrada esté la cosecha, hasta cierto punto es mejor. Para una variedad. Ahora, a nivel de la agricultura y la fruticultura, muchas veces lo que hacemos es utilizar dentro de la explotación más de una variedad. O sea que estoy cosechando la variedad 1, terminé, con la 2, con la 3. Como para poder, en el fondo, tener la misma superficie cultivada, pero diversificada. De que no se me consume todo el mismo. ¿Alguna otra preguntilla que tenemos por ahí? Como es el tópico de fertilización y manejo de encino, no en vano tienen una asignatura entera de eso.
Pero bueno, espero haberles dejado un panorama más o menos clarito de lo que se espera en la UBA o en las vides en general. Vamos a hablar rápidamente de propagación. Las vides, como bien dice aquí, son una planta tremendamente fácil de propagar. La mayoría de las variedades son súper simples de propagar de manera asexual. Y recuérdenme, ¿por qué hacemos propagación asexual? ¿Por qué utilizamos técnicas de propagación vegetativa antes que semillas? Porque el ciclo natural Excelente. En la misma variedad siempre. Ustedes son muy parecidos a sus padres, pero no son iguales a sus padres. Por suerte para algunos, por desgracia para otros. En el caso de la planta nos interesa tener una homogeneidad lo más alta posible dentro del cuerpo. Por eso utilizamos técnicas de propagación que nos permitan clonar. Hablamos ya de selección masal y selección clonal, pero lo vamos a conversar muy rápidamente. La selección masal consiste en ir a un huerto X, donde yo he visto que hay un buen desempeño, buena calidad. Entonces, vamos al huerto de Almaviva, y digo, oh, estas parras dan un vino de súper alta categoría. Si me llevo estaca, estoy guiando esas parras, por tanto, el mismo potencial de las parras. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces saco estacas de las plantas, pero no todas las plantas son necesariamente iguales. ¿Ya? No necesariamente todas corresponden al mismo fenotipo, que las ciegas. Sin embargo, si yo identifico dentro de todo ese huerto una planta que genera un racimo más grande, o más pequeño, más concentrado, etc., el fenotipo que me interese, yo puedo tomar material de esa planta, solo de esa planta y propagar, y multiplicar a partir de esa planta. ¿Sí? Y ahí estoy generando un clon específico de un fenotipo específico. Eso es la selección clonal. Por eso de Cabernet Sauvignon, por ejemplo, tenemos un montón de Cabernet Sauvignon. Hay un montón de clones. Cada clon es diferente al otro. ¿Siguen siendo Cabernet Sauvignon? Sí. Pero tienen características productivas, fenotípicas distintas. Racimos más grandes, más chicos, más racimos con brotes, menos racimos con brotes, vallas más grandes, más chicos. De allí la importancia entonces de comprender esta diferencia. ¿Cuáles son las técnicas asociadas a la propagación que más utilizamos? Estacas, injertos y acomodos. Eso es lo que más hacemos. ¿Micropropagación se puede? Sí. ¿Se hace? Claro que sí, con mayor razón. Vamos a partir de las cosas un poco más sencillas. Las estacas son trozos de sarmiento que tienen un año de vida, que nosotros recogimos durante el receso invernal, normalmente asociados a la poda, y utilizamos como material de propagación. ¿Por qué no utilizamos madera más vieja? No sé si va por ahí la cosa, tiene que ver más bien con precisamente la edad de la madera. Mientras más vieja es la madera, más difícil es que el tejido se desdiferencie y genere raíces. Acuérdense que toda la propagación está basada, la propagación asexual, está sostenida en el concepto de totipotencialidad. ¿Se acuerdan de ese término? ¿O no? No lo recuerdo. Las células vegetales tienen la capacidad de convertirse en prácticamente cualquier cosa de ese vegetal. De una célula se puede producir una raíz, una hoja, un brote, ¿cierto? Las células, en teoría, las células vegetales son capaces de desdiferenciarse, es decir, volver atrás en su desarrollo y generar un tejido nuevo. No obstante, hay tejidos tremendamente diferenciados, desde los cuales es muy difícil generar órganos distintos. Por ejemplo, un pétalo. Un pétalo posee células muy diferenciadas para que le es muy difícil volver atrás. Es decir, usted no podría enraizar un pétalo. El pétalo está diseñado por sus células para durar
un tiempo más o menos determinado y cumplir una función súper definida. Por tanto, ha sacrificado gran parte de su maquinaria. En cambio, si ustedes agarran un concepto de tallo, de cualquier cosa, si ustedes lo colocan en el medio adecuado, en las condiciones adecuadas, ¿qué va a pasar? Va a tirar raíces. Y de esas raíces le van a permitir a esta futura planta convertirse en una planta completa más adelante. ¿Cierto? Bueno, o le estoy patrañando de nuevo, puede ser. ¿Qué condiciones deben darse para poder enraizar estas estacas? Usar un enraizante no es necesario, recomendable hasta cierto punto, pero no es necesario, no es fundamental. Las estacas se remueven del terreno o del trato más bien durante la recesión invernal. Tenemos que cuidar que tengan longitud suficiente, normalmente desde 4 nudos hacia arriba funciona bien, no muy largas, máximo 50 centímetros, andan bien, eso funciona bastante. Se hace muchas veces cuando tenemos el pitón. Recuerdan que había 2 sarmientos, como tenemos el pitón de la temporada anterior. ¿Cuál dejábamos? El más cercano a la base, el más basal. El más basal, entonces cortábamos aquí. ¿Cierto? Hacíamos ese corte y sacamos. Generalmente usamos 1, 2, 3, 4. Corto ahí y me quedo con eso como una estaquina. Esa patita suele servir de soporte para la estaca. Se deshidrata de manera artificial. La estaca se deshidrata más rápido. Ese es el fundamento que existe a través del cual les van a decir en el campo siempre: oh, déjale ese pedacito de madera más vieja. Bien, dicho esto, lo que uno hace es remover las plantas de plantas idealmente sanas, se mantienen en frío. Esto es para que las yemas alcancen a cumplir el requerimiento de frío invernal. Para luego, una vez que empiezan a incrementarse las temperaturas, las sacamos del frío, las ponemos en sustrato y que enraicen. Este proceso de enraizamiento es lento, no es instantáneo, se demora, por tanto las estacas no pueden, lo recomendable es que no queden expuestas directamente al sol. De otra forma, que yo saqué la estaca en pleno invierno, la coloco, la planto en terreno, realmente ponemos por lugar de plantación un par de estacas, no sé si se muere una, sacamos. Y eso puede funcionar relativamente bien, porque le damos tiempo a la estaquita para que empiece a activarse y entienda que ese tejido que está enterrado tiene que generar raíces. Estacas herbáceas, también llamadas esquejes, se pueden hacer, claro que sí. ¿Qué tan recomendable es? Súper recomendable, se raíz rápido, un tejido súper poco diferenciado, pero es dificilísimo mantenerlas. La tasa de respiración que tienen es alta, la tasa de transpiración súper alta y en hojas activas, fuertemente activas. Entonces lo que pasa es que se deshidratan así. Ustedes van al campo, cortan un brotecito y si no lo ponen en agua inmediatamente, se deshidrata, se genera cavitación, entrada de aire en el sistema vascular. Y como saben, eso para las plantas es letal, señal de muerte casi inmediata por el futuro. Importante esto, el sustrato, uso de enraizantes ayuda, varios enraizantes en realidad, pero tengan siempre en cuenta que la generación de raíces depende de no solamente la existencia de hormonas, que deben ser externas o no, sino que también de un medio que lo permite. Mantenerlas en agua no va a permitir que se generen raíces. Tenemos acodos y habitualmente el acodo que utilizamos es un acodo subterráneo, también llamado mugrón, donde agarramos un sarmiento en invierno, desde el primer proceso de poda, guardamos este sarmiento distal y en vez de cortarlo, lo enterramos al lado de la planta donde falta una. Lo dejamos con la puntita hacia arriba a fin de que las yemitas que dejamos expuestas broten, salga una planta nueva y la hago al lado, simplemente. Esa relación
este cordón umbilical puede permanecer o no. Pero es mejor así, deshacerlo, así. Mira, ¿qué depende también? Porque en sí el alcohol así es subterráneo, porque puede ayudar a enraizarse o algo así. Sí o sí se van a revisar. Se van a generar raíces en esta planta que se forman. Y de ahí van a salir unas raíces. Si yo corto acá, esta planta ya es independiente. Y te digo, depende de si es conveniente o no cortarlo. Habitualmente hay éxito en el emprendimiento. ¿No se ayudan en eso? Es que claro, ese es el punto. Si la planta madre es una planta franca, da lo mismo. Literal, da igual si lo dejas unido o no. ¿Qué es una planta franca? Una planta que ya... Que no tiene portíngeno. Eso es pie franco. Pero si la planta está infectada, y yo estoy haciendo esto de emergencia, porque en realidad no puedo comprarla por el motivo que sea, esta planta fija, entre comillas, va a estar afrancando a la planta que está enraizada con o sea, que está infectada. Es decir, si acá hay nematodos, y este portíngeno es tolerante a esos nematodos, la planta franca no. Cuando la planta franca sea atacada por los nematodos, la sintomatología asociada a este ataque se va a notar en la planta, en el entendido que es una sola planta. Si yo no quiero eso, las separo y las trato cada una por separado. En pie que tenemos vínculos que no se han roto, otros que sí, más o menos así, insisto. El que exista o no debería generar un daño. Pero tratamos de muchas veces separarnos cuando todavía la madera no es demasiado gruesa. Si pasa esto, ese corte es un corte en tronco. Que cuesta cerrar y evitamos eso. Porque va a estar generando un problema para la planta hija y para la planta madre. ¿Ya? Entonces, si se me hizo tarde, no lo corto. Si estoy a tiempo, vale, lo corto y pinto y ya está. Y la planta lo va a solucionar. La técnica de apodado subterráneo también sirve para propagar. También lo podría hacer, lo que hago es enterrar el sarmiento y lo dejo horizontal, cosa que las yemitas salgan y broten. Y por cada brote voy a tener una planta. Entonces, el invierno siguiente, corto, saco todo lo que está enterrado, el sarmiento completo enraizado, lo trozo y cada trocito es una planta independiente. ¿Funcionan las vidas? Sí, funcionan las vidas. No hay ningún problema con eso. Es más recomendable. No sé, porque si tienes como un sistema de generación de plantas nuevas, igual es cacho hacer esta receta. No es tan simple, quizás a veces es mejor realizar desde la perspectiva práctica, las puedes individualizar. Y si viste que una no brotó, no vendió, para sacar. Acá puede que no te broten estas yemitas del medio. ¿Qué pasa? Entonces tuviste en un gran espacio solo 2 o 3 plantas. No sé, dependerá un poco de tu limitación. Bien, y vamos a lo último, que es la injertación. ¿Qué saben de la injertación? ¿Cuándo se hace? ¿Qué? No, la injertación. Sí, pero sí. Así a la pasada. Muy rápido. Muy rápido. De hecho, todo lo de podro es muy rápido. Muy dos clases, pero se hace cuando ya la madera está. Primero todo, la injertación se puede hacer en material herbáceo. No, Pues que sí, sí se puede. Sí, de hecho, la hortaliza sí se puede injertar. Para injertar, Exactamente, injerto de sandía, muy bien. Y tanta otra vez. Pero no es ni de por No, pero estoy hablando de injertación como Pero no enredes más. No, pero preguntando de la injertación, no de la piel, sino de eso. Sí. Ya, y si lo hago en madera, ¿qué factor es relevante para la injertación? que pide un mínimo de grosor del patrón. Bien, tienen que ser más o menos compatibles, ¿cierto? En Compatibles. términos de diámetro. Ujú. Ok, ¿qué más? Que hay diferentes tipos de... Pero pensemos en la época. ¿En qué momento se hace la injertación? en invierno.
El receso. Si empezamos el receso tiene 3 etapas. Cuando la caída de hoja está completa. Acá, al inicio del receso. O en el receso más profundo. Ahí. O a salida del receso. No, en el profundo. A salida de la receso. Bien, cuando ya hay algo de activación a nivel vascular. Sí, porque si no, no se pega. Más en cambio. El cambium, buen punto, el cambium es esta línea de células desdiferenciadas desde las que nace el floema y el xilema, ¿vale? De donde se van armando los haces vasculares cinemáticos, son vasos huecos que en el fondo lo que hacen es movilizar la savia bruta, y hacia afuera un par de células, ¿qué es eso? Como varias capitas de células vivas que forman el floema, que mueven la savia laboral, ¿cierto? Si hay activación a nivel de no solo el cambio, sino en general a nivel vascular, es un buen momento. ¿Ya? Todavía estamos en el receso intestinal, no hemos salido del receso, pero vamos de camino a eso. En ese momento nosotros podemos preparar las plantas que deben ser compatibles, esa compatibilidad es una compatibilidad genética. ¿Qué pasa cuando yo junto las dos plantas que son compatibles? ¿Qué ocurre luego de eso? Y las aseguro y les pongo lo que tengo que poner. Se forma un callo. Se forma un callo, muy bien. Es decir, las células que están vivas en cada parte del empalme de este engendro se reconocen y empiezan a crecer células diferenciadas que forman un callo, que es una especie de cicatriz funcional de un nivel de diferenciación bajo. Por tanto, se empieza a reestructurar el sistema vascular hasta que se conectan finalmente. De una u otra forma se terminan conectando. Ese nivel de conexión va a ser mejor o peor dependiendo de cómo fue la técnica de injertación y de la compatibilidad genética existente entre ambas especies. Si no hay compatibilidad, veremos que evidentemente hay ensanchamiento anormal en la zona del callo, quedando generalmente por dijeto muy delgadito y la variedad mucho más ancha. Y eso es porque hay un problema de flujo de sangre. Bien, como norma necesitamos contar con material limpio, material vegetal limpio y sano. Las cuchillas que se utilizan, los máquinas que se utilizan también deben estar higienizadas. Aquí la transferencia de enfermedades es el riesgo mayor de los virus y los hongos de la madera, lo que está aquí siempre acechando. Y dependiendo, insisto, de la técnica que utilicemos, la herida más grande, más compleja hacer. Actualmente en la agricultura se hace mucho esto, no sé si lo habían visto, el injerto omega se hace con una máquina que hacen cortes complementarios. Entonces, como bien decía su compañero recién, el diámetro tiene que ser más o menos compatible y lo que hace la máquina es cortar injertos variedad en cortes complementarios. Se parece a una especie de pieza de cabeza que aumenta algo que es importante, la superficie de contacto entre el patrón y la variedad, a fin de mejorar la formación del callo, un callo más funcional, y esta forma complementaria además afirma de manera pasiva la unión entre patrón y variedad. Hay otras técnicas, por supuesto que sí, el injerto en test, lo tienen que haber visto, un clásico. En vides prácticamente no se puede hacer, es súper difícil, porque no podemos levantar la corteza tan fácilmente. Muchas veces dañamos el cambio, es decir, profundizamos mucho en este corte para poder meter el escudo. No es tan efectivo. Lo que sí se hace algo es esto, el injerto en hendidura. Se tiene la variedad en forma de púas. Esta quita generalmente necesita un año. El injerto puede tener una edad un poquito mayor. Y hacemos una hendidura donde colocamos estas. Ahora, esta técnica se usa mucho cuando tenemos que hacer recambio varietal. Les puse un poquito más acá. Acá había una variedad antes, un injerto muy probablemente, pero la variedad queda como un puente. Y lo que hacemos es eliminamos esa variedad porque no nos sirvió el lugar en el que estábamos, la decapitamos,
hacemos el corte de vendidura, colocamos las púas y esas púas salen de la variedad que necesitamos. Así funciona. Esto se hace en terreno para evitar arrancar la planta y toda la infraestructura asociada. Entonces se utilizan las raíces que habían ya formadas en una planta cuya variedad es lineal. Pero eso es después del callo, ¿no? ¿Cómo? Después del callo. Imagínate esta situación. Tiene un parrón. Así, variedad 1. Y este es tu portín. ¿Y lo cortan tú también por qué? La variedad de especie. Entonces, ¿qué es lo que hago? Generalmente decapito una altura cómoda. ¿Y en ese tramo igual se puede? Aunque sea de otra variedad. Por supuesto, sí. Si son compatibles, lo puedes hacer. Aquí coloco Pero que no son compatibles, por eso es lo que me porque si ya no le fue bien, no se murió. La compatibilidad tiene que ver con la similitud genética entre una variedad y otra. Esa es la compatibilidad. No estamos hablando de si es conveniente o no. Yo fui mal con esa variedad, la saco, no quiero arrancar la planta. ¿Cómo lo hago para conservar la planta? Pero cultivar otra variedad, decapito e injerto con otra variedad distinta. Entonces queda variedad 1 ahí y esta es la variedad 2. La variedad 1 queda como un puente simplemente, solo un puente. No afecta en nada, eso es lo No te podría decir que no afecta en nada, porque no hay estudios, que digan eso. En mi experiencia yo he visto tintoreras injertadas sobre Thompson, injertadas sobre Bolsa. La impresión de la gente era que tenía menos, nunca pudieron demostrarlo, los entusiastas eran estadísticamente iguales a los votos. Faltan datos, no podría ser que no afecta a otros, no te voy a mentir. Pero en principio lo que a mí me ha tocado ver es que no van a tener la calidad. Ahora, ya, podría no querer conservar nada de la variedad, tengo que solamente cortar a la altura del contingente. Más riesgo, más incómodo, más lento, sí, pero eliminé el riesgo también de que influye la variedad ante esa incertidumbre. El otro que se hace mucho es el de empalme, el de empalme que es el clásico, donde tenemos el corte injerto y coloco la variedad justo ahí. Y hago simplemente un corte en bíceps por lado y lado, se unen, se desinfecta, se termina la zona. Lo otro que vamos a tener también son estos de corteza lateral, donde podemos poner 1 o 2 púas, que es la misma historia, funciona bastante bien, pero estaba ahí el corte injerto, funciona bastante. Normalmente cuando compramos las latas injertadas, estas vienen con púas y estas púas son trocitos de sarmiento de 2 yemas o 3 yemas, eso es todo, y en un par. Entonces de esa planta salen como 4 o 5 brotes. Nosotros cogemos 1 o 2 dependiendo de lo que necesitamos. Bien, pregunta muchachos, hasta acá. ¿No? Profe, ¿cuándo se entrega la prueba? Ya, viernes a las 3 de la tarde. Ya, ¿alguna duda? ¿Preguntas, consultas, internet?